momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque podemos salir renovados, podemos salir llenos de esa gloria maravillosa, porque se ha manifestado de manera especial en medio nuestro. Dios, hermanos, ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros y sigue dándonos la oportunidad para que nos acerquemos a Él confiadamente. Y Él hará en medio nuestro, mis hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Esta mañana yo quiero darle gracias al Señor primeramente por esta oportunidad. Gracias a los pastores. Y si yo hubiera sabido que iba a tener esta audiencia de pastores aquí, hubiera dicho otra cosa. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y aquí estamos, mis hermanos. Esa es una de las grandes comisiones que el Señor nos mandó a llevar, donde quiera que estemos. Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y eso vamos a hacer esta mañana. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Estamos en un tiempo donde hemos llevado una secuencia de enseñanza acerca de los íntimos del Señor, acerca de la intimidad que debemos tener para con este Dios estupendo que tenemos. Y hoy es la última enseñanza, me tocó a mí. Y bueno, que esta palabra que Dios me ha dado sea bendición no solamente para ustedes, sino para mí también. Porque yo necesito que el Señor me hable. Yo necesito que el Señor toque mi vida. Porque aquí no venimos con sabidurías de hombres, sino con el poder de Dios a predicar su palabra. Porque sé que Dios ha traído gente que necesita este mensaje. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Y la verdad es que yo he colocado un subtítulo, el valor de la intimidad. Y he venido pensando al respecto, mis hermanos, de cuántas cosas han llegado a nuestra vida y nosotros quizás hemos sobrepasado, la hemos realizado, pero no nos hemos detenido a pensar acerca de los compromisos y las responsabilidades que cada uno de nosotros debe tener para con lo que hacemos. Y sabe que en mi caso personal, en mi profesión, a mí me tocó estudiar y estudiar bastante y sobre todo colocarle dedicación a lo que yo quería aprender para poder ser algo en esa rama. También tengo una sobrina que es doctora y ella en los tiempos de estudio, esa joven prácticamente no dormía porque la noche le pasaba leyendo libros, devorando letras, porque ella quería hacer algo en la vida, porque ella quería mañana tener un título, una forma de vivir y una forma de permanecer y estar tranquila. Todo tiene un compromiso de parte de nosotros. Nosotros tenemos que colocar algo de nuestra parte para poder lograr los compromisos. Y eso es lo que yo quiero esta mañana que entendamos, mis hermanos. Yo quiero que abramos el corazón y sigamos esta enseñanza porque a mí me tocó de manera especial. El valor de la intimidad, hermanos, esto es algo especial. Nosotros hemos escuchado acerca de las enseñanzas de cómo la intimidad acerca de los hombres
cómo han sido fieles, cómo han seguido los conceptos y las ordenanzas que se le han mandado. Pero esta mañana yo quiero hablar acerca de lo que nos cuesta a nosotros la intimidad con Dios. Porque este tema, mis hermanos, es la intimidad con Dios. No es de cualquier manera, no es de ninguna forma fácil que nosotros vamos a tener intimidad con el Padre Celestial. Hay requisitos, hay ordenanzas, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir para poder alcanzar esa meta. Amén. Amén, mis hermanos. Y yo quiero irme a la palabra del Señor en esta mañana y quiero leer en el Salmo 25, versículo 14, algo acerca de la intimidad. Algo que me llamaba la atención a mí, mis hermanos. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Sale aquí la palabra, la comunión íntima de Jehová. Y saben, mis hermanos, que yo analizaba este versículo y decía la comunión íntima de Jehová. Y me puse a meditar la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿A qué nos está llevando el Señor en esta mañana a meditar y a pensar acerca de esto? Y es sencillamente, mirando en el diccionario, es la unión de dos personas que tienen en común todas esas cosas que hay entre, digamos que entre una pareja. Para tomar este ejemplo, todas las cosas que nosotros tenemos en común y estamos de acuerdo, eso es comunión, el uno con el otro. Y eso está diciendo el Señor, la comunión íntima. Ahora se va a algo más importante, no solamente la comunión, sino a la intimidad. Y yo no quiero tocar el tema de la pareja porque todos sabemos qué sucede. Pero hermano, en cuanto a las cosas del Señor, nosotros tenemos que saber que necesitamos tener comunión para poder tener intimidad con el Padre Celestial. Amén. Y este versículo dice, la comunión íntima de Jehová. No es la comunión íntima de nosotros para con Dios. Es la comunión íntima de Jehová para con nosotros. Él está mirando y observando cuál es nuestro comportamiento y nuestra forma de ser en el Evangelio. Y yo les decía, bueno, hablaba con mi esposa y meditaba de eso, porque hoy queremos tener un evangelio como tan fácil, como que todo está, Dios nos lo da todo a la mano. Un evangelio que nos instruya, que nos haga ver por la palabra qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos pensar para poder lograr estos objetivos. Porque es que Dios está buscando íntimos. Dios quiere intimar con la gente, pero Él está buscando frutos. Él está buscando en nosotros, mi hermano, que haya condiciones para que Él pueda intimidar con nosotros. No vamos a intimidar de cualquier manera con Dios. No vamos a sentir la intimación con Dios con una vida normal. Nosotros tenemos que cambiar. Ahora el cambio es de nosotros. Es que esa es la palabra esta mañana. Intimidar con Dios. Y es que es maravilloso, hermano, poder entender que desde que nosotros le recibimos a Él, desde que el momento en que Él tocó nuestra vida, nosotros tenemos que saber que algo nuevo llegó y que algo viejo tiene, hermano, tiene que despegarse de nosotros. Porque ahora somos nueva criatura. Porque Dios no quiere que haya en nosotros esa vida pasada.
Porque Él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas en nosotros y cambiarnos. Cuántas cosas no habíamos podido dejar nosotros por nuestra fuerza, pero llegó Él, el poderoso de Israel, y cambió en nosotros. Sacó de nosotros todo lo que estaba estorbando en nuestra vida para poderse manifestar en nosotros. Necesitamos entender esto, hermano, que no podemos intimar de cualquier manera con el Señor. No podemos seguir comportándonos de la misma manera. No de cualquier manera podemos practicar la intimidad. No puede ser así, hermano. Hoy tenemos que tomar una decisión. El mundo tiene que tomar una decisión al respecto. Porque nos estamos dando cuenta cómo están sucediendo las cosas. Y no en el mundo, entre el pueblo cristiano. Cómo se ha ido degradando el poder de Dios. Y sabe que hablaba con un hermano y me decía, hermano, venga acá, y ya porque no hay esos apóstol Pablo, porque no hay esa gente con poder, con autoridad, como existía en esa época. Pero es que nosotros hemos dejado de buscar a Dios como debe ser. Nos hemos acomodado a estar bien, nos hemos acomodado a sentirnos ricos. Mire, si a nosotros nos hubiera tocado vivir la vida del apóstol Pablo, nosotros no hubiéramos soportado, no hubiéramos aguantado. Pero como hoy vivimos en estas comodidades, qué rico y es elegante tener un auditorio como este, con aire, con todo. Ya no cogemos caballos, ya cogemos aviones, ya tenemos carro. Ya se nos hace fácil decirlo. Ay, sí, Dios está conmigo, gloria a Dios, bendito, aleluya. Pero hermano, hay requisitos para nosotros. El objetivo aquí es que Dios habite en nuestra vida, que Dios toque nuestra vida, que Dios se agrade de nosotros, hermano. Y llegó la hora de que nosotros entendamos que no de cualquier manera vamos a recibir la intimidad de Dios. Porque nos podemos cansar de orar. Nos podemos cansar de decirle al Señor, ayúdame, cuando nosotros, no Dios, nosotros no queremos dejar lo que esté estorbando. Porque déjeme decirle que hay muchos problemas en la actualidad en nuestra vida que siguen ahí, es porque no hemos tomado la decisión de dejarlos. Porque tenemos que tomar una decisión y saber que en Dios nosotros estamos completos y estamos seguros. Y que Él nos va a sacar adelante de cualquier obstáculo. Eso quiere decir la intimidad, hermano. La intimidad con Dios es hermosa cuando nosotros la entendemos. A Dios no podemos engañarlo. Él dice, la comunión íntima de Jehová es con quien Él escoge. Y sabe, yo pensaba al respecto de eso. Oye, Señor, ¿cómo está mi vida contigo? ¿Cómo está mi intimidad contigo? ¿Cómo yo me estoy conduciendo en esta vida, en estos caminos? Y ahora que oí ese coro, que Él guarda a mis hijos y los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones, yo como padre pensaba eso, ¿sabe? ¿Qué ejemplo de intimidad están viendo nuestros hijos? Que pueden expresar la boca de nuestros hijos acerca de su papá. Mi papá es un buen cristiano, o es un cristiano regular, o no es un buen cristiano. Hermanos, intimidad depende de nosotros. ¿Qué está viendo nuestra esposa de nosotros en el Evangelio? ¿Tú has sentido a Dios tocando tu vida, tocando tu corazón al respecto? Porque nosotros los hombres tenemos que aprender a entregar nuestro corazón a Dios para poder cambiar y entender que somos nueva criatura. Y a veces nuestras esposas vienen batallando, y estoy hablando de los hombres solamente, pero también las mujeres. Porque la intimidad es para todos. Porque Dios quiere intimar con Cafi. Dios quiere manifestarse aquí de manera especial. Pero Él quiere que nuestra vida se alinee a su voluntad.
Y es mi vida también. Eso quiere el Señor esta mañana. Eso quiere Dios. Qué bello es, hermano, que nosotros podamos entender. Y como se decía un día anterior, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos ni del mismo grupo. Nosotros tenemos que resaltar con la presencia de Dios donde quiera que estemos. Fíjense, mis hermanos, hablando de la intimidad y del favor de Dios. Eso que el pastor pasó a decir aquí. Una iglesia de latinos en Virginia. Y ya no cabemos aquí. 4 años y vamos para 5. Algo Dios se ha agradado. Algo Dios está trabajando en este lugar. Y usted que está esta mañana aquí, tiene que estar atento a estas palabras. Dios está buscando hermanos de Cafi para intimar, para que la presencia de Él se manifieste donde quiera que nosotros estemos. Ya lo vieron ellos, los ancianos, los dueños de este lugar. Y eso es el comienzo. Eso es el comienzo. Mañana no sé cuántos de nosotros nos va a tocar salir de aquí porque vamos a tener que ir a otro lugar. Pero vamos a ir a otro lugar es porque nosotros entreguemos nuestra vida y intimemos con Él. ¿Qué les quiero decir en este momento, hermano? Que hay requisitos para poder intimar en la presencia del Señor. Si queremos intimar con el Señor, tenemos que dejar muchas cosas que vienen afectando nuestra vida. Y ahora yo quiero hablarles acerca de un ejemplo de intimidad, de intimar con Dios. Porque es muy fácil decirlo, tenemos que cambiar, hermano, tenemos que dejar todas las cosas. Pero es que la palabra del Señor lo tiene registrado ahí. En la palabra del Señor encontramos gente que intimó con Dios, gente que entregó su vida a la presencia de Dios y Dios colocó sus ojos sobre él. Amén. Amén, mis hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Daniel. Y este libro me llama la atención porque prácticamente es como la biografía de este hombre llamado Daniel. Un hombre que tenía condiciones, un hombre que tenía requisitos, hermano. Y cuando estoy diciendo esto, no es que sea fácil, sino que cuando tú estás seguro en lo que has creído, todo lo podemos hacer. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Daniel 10, 2. No era esta la cita que quería ir, pero vamos a leerla. Mire, dice la palabra del Señor: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Eso era Daniel. Pero para yo hablarles de Daniel, mis hermanos, yo tengo que ir al principio. Yo tengo que ir al comienzo para poder traer un contexto acerca de lo que voy a decir. Y Daniel, mis hermanos, fue un hombre que llegó a Babilonia, un joven. Y un joven que llegó a Babilonia, ustedes se han preguntado por qué él llegó a Babilonia. ¿Cuál fue la causa que lo llevó a Babilonia? Y la causa que lo llevó a Babilonia fue el pecado del pueblo. Fue el pecado de Josías. Fue el pecado que tenía el pueblo de Israel, y ustedes saben su comportamiento. Josías, fíjense ustedes, restauró el culto y las ofrendas del servicio a la casa del Señor. Pero Joacim, el otro rey que lo sucedió, acabó todo, destruyó todo e indujo al pueblo
a la perdición. Cuando esto sucedió, este rey Joacim hizo eso, Nabucodonosor invadió Israel, invadió Judá y se llevó cautivo todos estos jóvenes y muchas pertenencias del pueblo. Y entre esos jóvenes que iban ahí, iba Daniel. Y de esa manera llegó Daniel a ese lugar. Y empieza la carrera, empiezan las circunstancias a forjarte y hacerte entender qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que nosotros tenemos para permanecer fieles a la presencia del Señor. Porque aquí en este lugar, hermano, o en cualquier lugar donde estemos, es fácil decir yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, viva el Señor. Pero es que cuando Dios tiene los ojos puestos en ti, te va a permitir vivir situaciones que tú prácticamente vas a pensar, Dios mío, pero ¿por qué esto en mi vida? Pero es que Dios quiere tratar contigo, es que Dios quiere tratar conmigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas porque Él quiere intimar con nosotros. Este joven empezó a hablar de una manera especial. ¿Y cuáles eran las cualidades de este joven Daniel? Era un joven del linaje del rey, un hombre que tenía condiciones, un hombre que en él había un espíritu de ciencia y de sabiduría. No era cualquier joven, no era un hombre del común. Dice la Biblia en 1 Samuel, versículo 4, dice, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. Eso es lo que fue cautivo y eso es lo que al rey le llamó la atención a Nabucodonosor. Yo necesito esos jóvenes aquí. Búscame, le dijo al hombre, a su criado, que le buscara a esos jóvenes si se los tuviera en él. Y dice el versículo 6, yo me voy a ir saltando para darles un contexto acerca de quién era Daniel. En el versículo 1:6 dice, entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fíjense los que estaban ahí, hombres con el mismo pensamiento, con la misma visión que Daniel. Porque no fueron solamente estos 4 los que fueron cautivos, fueron muchos más. Pero el hombre que tiene esa intimidad con Dios sabe de quién se rodea, sabe quién es el que está a su lado, quién es el que puede caminar con él, sabe que no se puede reunir con cualquiera, sabe él que tiene que escoger la gente con quien él va a caminar. Y dice el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermanos, es muy, ¿cómo lo digo? Nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que en nuestra vida está llegando, qué es lo que nosotros le estamos permitiendo a nuestra vida que llegue, porque nos puede contaminar, nos puede robar, nos puede quitar este gozo maravilloso que nos ha dado Dios. Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Mire, con la comida del rey, yo estoy seguro que la comida del rey estaba bien examinada. No era una comida mala, pero él dijo, yo no me voy a contaminar con esta comida. Y así el jefe de los eunucos se lo permitió por espacio de 10 días. Y él le dijo, probadme entonces ahora, si a los 10 días nosotros no tenemos las mismas cualidades, nos das de tu comida. Pero a los 10 días, mis hermanos, la respuesta fue contraria. Estos jóvenes estaban más vigorosos, tenían más presencia. Dios respaldaba esa actitud. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Esto, lo que yo les quiero decir, hermano, es cómo nosotros, en el lugar donde nos encontremos, tenemos que demostrar saber que Dios está de nuestro lado. Y fíjese, dice el versículo 21 del 1.
Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Cuántos reinados estuvo Daniel en ese lugar? 4. Daniel estuvo presente en 4 reinados. Y ahí estuvo siempre demostrando que algo de Dios especial había en él. Y Dios sigue mostrándonos a nosotros que hay algo especial para acá, para CAFI. CAFI es una iglesia bendecida de parte de Dios. Amén. Ese Daniel que siempre demostró que Dios estaba con él, que Dios no lo abandonaba, que estaba seguro, que no había quien le pudiera quitar la creencia de ese Dios. Y entonces yo me quiero ir al capítulo 10, ¿verdad? Ahora sí, y voy a leer acerca de la intimidad de Dios. Miren, mis hermanos, cuando nosotros en el Señor tenemos obstáculos, dificultades, tenemos adversidades, tenemos luchas y nos permanecemos fiel a pesar de todo esto, tenemos que saber de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Que no es el lugar o la circunstancia la que te van a hacer creer en Dios, que no es la adversidad la que te va a hacer negar que tú has recibido al Señor. Este es Daniel. Daniel en ese lugar se portó como un hijo de Dios. Y todo aquel con el cual Dios intima, hermano, tiene un premio. Tiene una recompensa de parte de Dios. Mire, es especial, hermano, saber cómo Daniel, después de haber pasado por el foso de los leones y haber salido ileso, cómo él, después que la gente lo acusó por su creencia, por su seguridad, por todas estas pruebas, entonces llegó al capítulo 10. Y aquí, hermano, es donde está la intimidad de Dios con el hombre. Dice el versículo 2 del capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El hombre estaba afligido. No comía manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mucha gente habla del ayuno de Daniel. Y fíjense lo que dice: por espacio de 3 semanas no comió manjar delicado, no comió carne, ni agua ni vino. Y se mantuvo firme sus 3 semanas. ¿Sabe por qué? Porque estaba esperando la respuesta de ese Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, nos guardamos para Dios, podemos estar confiados de que Él va a responder, de que Él va a traer la respuesta a nuestras vidas. Yo no sé cuántas situaciones o cuántas metas no hemos podido solucionar en la vida, pero cuando nosotros nos decidimos a intimar con el Señor, el Padre nos responde y nos da aquello que estamos esperando. Hermano, esto no es con nuestra fuerza, esto es con el poder de Dios. Nosotros sencillamente tenemos que buscarle a Él para que Él responda de manera especial. Amén, amén, mis hermanos. Y dice el 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Eikedel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufax. Y dice el 6, su cuerpo era como de beril, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de muchas aguas. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. Mis hermanos,
la visión que Dios te da, se la da a los hombres que buscan de Él, a los hombres que quieren intimar con Él. ¿Sabe? Daniel estaba viendo nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Estaba viendo a Cristo ahí parado, que se le manifestó a Él, y se le manifestó por su intimidad, por su seguridad, por su fuerza en el Señor. Hermano, y dice la palabra que todos los que estaban con Él huyeron y lo dejaron solo a Él, porque Él solo fue, porque la visión era para Él. Qué bello es cuando nosotros nos apartamos a la soledad. Qué bello es cuando nosotros nos apartamos e intimamos con Él a solas. Porque mucha gente que está contigo, tú tienes que dejarla para poder intimar con Dios. Porque si tú quieres ver al Señor, tú tienes que tener fundamentos, tú tienes que rendirte a Él. Tú tienes que aprender a dejar el bullicio. Tú tienes que aprender a dejar esa vida normal si tú quieres ver al Señor, hermano. Daniel estaba viendo una visión, hermano. Y déjenme decirle que a Daniel se le revelaron muchos secretos que a mucha gente hubiera querido, pero no. Es que Daniel tenía algo especial en su vida. Dice, y yo solo, Daniel, quedé en la visión. Hermano, qué bello es poder intimar con Dios. Esto es intimidad. La intimidad tiene un precio. Hermano, nos está diciendo que hay en nosotros cualidades para poder intimar con Dios. Daniel estaba solo en ese lugar, y en ese lugar él demostró que el Dios de él era un Dios verdadero, un Dios que se movía a través de los tiempos. Es más, los reyes reconocieron, Nabucodonosor reconoció, Ciro reconoció, Darío reconocieron quién era el Dios de Daniel. Y aquí está el resultado por lo cual Daniel se mantuvo firme en el Señor. Y sigue diciendo este versículo, hermano, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Yo no sé, hermanos, por qué hoy en estos tiempos todo el mundo o la mayoría de gente, Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios me está mostrando. Daniel, un hombre con intimidad con Dios, en la visión cayó de rodillas como muerto. Si nosotros tenemos estas visiones tan constantes o tan continuas, nosotros tenemos que examinarnos, porque no puede ser de Dios. Porque no puede ser tan fácil que Dios habla. Estaba yo en una congregación en Curazao y dijo un hermano, bueno, pero en esta congregación es que Dios sí habla. Dios habla todos los días aquí. Dios le habla a la gente aquí. Y yo me quedé pensando en eso. Fíjense ustedes cuántas situaciones, cuántos episodios tuvo que pasar este hombre para tener una visión con el Señor. Para él poder mostrarle y sobre todo tener el fundamento y la seguridad. Y dice que cayó como muerto con la presencia del Señor. Hermanos, no es un juego. Dios quiere manifestarse en nuestra vida, pero no de cualquier manera. No puede manifestarse en nuestra vida con lo normal. Aquí tenemos que aprender a buscarle a Él para que Él se pueda manifestar en nosotros. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Y dice el 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Fíjense ustedes, mis hermanos,
lo llamó varón muy amado. Y ese nombre tiene un contexto. Que el Señor te llame muy amado. Como se lo dijo a Daniel, eres varón muy amado. Dios lo apreciaba, Dios lo amaba, Dios lo valoraba, por eso era que Dios le permitía tener tantas experiencias en él. Hay dos personajes en la Biblia que el Señor trata de esa manera. A Daniel le dijo varón muy amado, y a Juan, mi discípulo amado. Dos hombres en la palabra del Señor que él trató de manera especial. Le dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y pon en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse temblando en pie. Hermanos, este hombre tenía que tener la seguridad de que Dios estaba con él como poderoso gigante, guardándole y mostrándole. Yo pienso que, hermanos, que estas visiones que hay en el libro de Daniel, que para mí es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, como lo es para Juan el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y si nosotros describimos la visión que tuvo Daniel, nos podemos ir al versículo 1 de Apocalipsis y mirar, fíjense ustedes, lo que dice Apocalipsis, versículo 1. Apocalipsis 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan el teólogo, no Juan Bautista, Juan el teólogo. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sida, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos 7 candeleros, y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Daniel lo vio ceñido con un cinto de oro, de gofer, dice la palabra del Señor. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Estos hombres intimidaron con Dios de manera especial. Estos hombres fueron amados por Dios. Estos hombres no fueron normales, no fueron comunes y corrientes. Estos hombres entendieron para qué Dios los había llamado en este momento. Hermano, la intimidad con Dios te revela muchos misterios, muchos secretos, eso sí, que no le van a ser revelados. Fíjense ustedes, mis hermanos. Y dice el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Estas dos visiones, si tú las comparas, son la visión del mismo ser. Juan sabía que era un Cristo glorificado, pero Daniel no sabía de la presencia de este Dios maravilloso. Pero dice Daniel que se le presentó el ángel de Jehová. Y cuando la palabra de Dios dice que se le presentó el ángel, es porque se le presentó Jesucristo. Porque cuando dice, y mandó a Gabriel, cuando mandó a Gabriel, es porque no va el ángel de Jehová. Cuando dice que el ángel de Jehová va, es porque va la presencia misma del Señor. En estas dos manifestaciones, mis hermanos, quedó establecido que Dios se manifestó a los que le buscan,
que Dios intimida con gente que tiene condiciones, que Dios intimida con gente que decide buscarle a Él. Juan, hermanos, no pasó desapercibido. El discípulo amado fue un hombre que este hombre fue discípulo de Juan Bautista primero que ser discípulo del Señor. Después de ser discípulo de Juan Bautista, fue discípulo del Señor. Y empezó a tener una comunicación, empezó a intimar con el Señor de manera especial. Mire, este hombre estaba siempre en los lugares donde el Señor estaba. Él siempre estaba pendiente de eso. Él siempre estaba con el Señor. En la última cena, mis hermanos, él estaba recostado al pecho del Maestro. Y cuando le preguntaron al Señor quién lo iba a entregar, a quien se le reveló el nombre fue a Juan. El Señor le dijo, es Judas. Los demás no escucharon, fue Judas. Y Pedro decía desde allá con ímpetu, ¿quién es? ¿Quién le dijo? Porque es que cuando tú tienes intimidad, tú estás cerca del Señor para recibir misterios, para recibir secretos, para que Dios te revele cosas que solamente lo da Él cuando ve en nuestra vida la disposición. Cuando ve en nuestra vida el fruto, hermano, porque hay frutos que nosotros podemos entender y darle al Señor, porque Dios quiere eso con nosotros, hermanos. Fíjense ustedes que hablando de la intimidad de Juan con el Señor en la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero también le dijo al discípulo que él amaba, ahí tienes a tu madre. Jesús le entregó la responsabilidad a Juan de que cuidara a su madre cuando él partiera. Y resulta de que Juan, desde ese momento, la tomó y la llevó a su casa. ¿Cómo sería la intimidad? ¿Cómo sería la confianza que el Señor le tenía a Juan? Eso está en Juan 19 está. Y vamos a leerlo, hermano, rapidito. Y yo decía, ¿qué confianza hay entre el Señor y el apóstol Juan? Juan 19, 26, dice la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ¿sabe dónde estaban presentes? Al lado de la cruz, en la crucifixión. Ellos estaban ahí, de pie. Y Jesús expresó estas palabras. Le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, esto es un nivel de intimidad alto. Esto es un nivel de confianza especial. Yo no sé recomendarle su mamá a un discípulo. Esto es especial. Este era el discípulo amado del Señor Jesucristo. Y el Señor siempre demostró tener intimidad. El Señor Jesucristo en esta tierra siempre demostró tener un círculo alrededor de Él. Él tenía la gente que lo seguía. El Señor Jesucristo tenía la cantidad de gente que andaba atrás de Él. Muchos andaban atrás del Señor por los milagros, por mirar el obrar, por su forma de hablar, pero no lo seguían por lo que verdaderamente debían hacerlo. Después de ese círculo, hermano, estaban los 12 apóstoles que le seguían, que Él los escogió. Y después de los 12,
habían 3, un anillo más cerrado todavía. Y esos 3, mis hermanos, de esos 3, había uno con el cual él más intimaba, que era Juan. Pedro y Jacobo quedaron un poquito afuera, pero el que estaba más íntimo con el Señor era el apóstol Juan. Como dije ahorita, él se recostaba en el pecho del maestro. Él tenía una confianza íntima con él. Y yo no sé, mis hermanos, qué grado de intimidad esta mañana nosotros tenemos con el maestro. ¿Cómo está tu vida para con él? ¿Cómo te sientes esta mañana al respecto? ¿Cómo recibes tú de Dios esta mañana? ¿Tú has sentido a Dios en estos tiempos? ¿Tú has sentido que Dios te habla de manera especial? ¿Tú has dejado que Dios toque tu vida? Es más, tú has dejado que Dios saque de ti eso que está estorbando. Porque Dios quiere hacerlo. Porque Dios quiere tratar contigo. Tú lo has hecho. Esta mañana es una mañana especial. Yo no sé si tú quieres esta mañana colocarte en pie. Y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a intimar con Él. Que si en algo hemos fallado, aquí estamos esta mañana. Que necesitamos como Daniel perseverar en Él, limpiar nuestra vida y dejar que sea Él obrando en medio nuestro. Hermanos, esta mañana es la oportunidad de decirle a Él: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy porque yo quiero, Señor, intimar contigo, porque yo quiero cambiar, porque yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti de manera especial. Hoy quiero hacer un alto en el camino. Hoy quiero decir: Señor, no sigo caminando más sin ti en mi vida. Hoy quiero tomar mi decisión trascendental. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que Dios te está brindando para llegar a su presencia. No sé cómo estás esta mañana, pero queremos orar por ti esta mañana. Queremos decirte que Dios te está buscando de manera especial. Que Dios ha estado caminando, Señor, que Dios ha hecho muchas cosas para traerte a este lugar esta mañana. Y esta es tu mañana especial. Así que vamos a orarle al Señor. Vamos a darle tiempo a Dios para que toque el corazón. Aleluya, Dios. Bendito tú eres, Señor. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!